Bueno, pues nos hemos desplazado esta semana importantísima, hasta Plena Inclusión, hasta España nos ha recibido aquí en su puesto de trabajo, en su despacho, Juan López, que es el responsable de comunicación de Plena Inclusión. Juan, ¿qué tal? Muy Buenas tardes, Jorge, encantado de estar aquí con vosotros, gracias. Bueno, decía, semana importante, ¿no? Y es que llevamos un tiempo charlando, hablando, a ver cuándo podíamos tratar este asunto. Ya sabéis que el pasado jueves en el Congreso se aprobó la reforma de la Constitución para que el artículo 49 dejase de tener el término disminuido y pasase a persona con discapacidad. Un pequeño paso, se ha aprobado en el Congreso con el voto a favor de todos, menos de Vox. Luego hablaremos de esto si quieres, Juan. Pero bueno, es una gran noticia, ¿no? Me imagino. Es un día y una noticia histórica para el conjunto del movimiento de la discapacidad, porque supone un antes y un después en una situación que tenía que haber terminado hace muchísimos años, porque se planteaba una situación de ciudadanos de segunda, más bien de ciudadanos de segunda, en cuanto que en nuestro texto constitucional apareció una palabra que era totalmente peyorativa a todos los niveles en cuanto nos referimos a las personas con discapacidad. Y por fin podemos decir que el sentido común ha imperado y que la palabra discapacidad y sobre todo anteponer la palabra persona ya forma parte de nuestra ley fundamental y es el principio de un camino muy importante. Me imagino que esto llevará mucho tiempo, no será fácil, ¿no? Renovar, o sí, pero no han querido hacerlo hasta hoy, pero me imagino que esto traerá cola, ¿no? Llevará tiempo. Como todas las actuaciones que tienen que ver con la discapacidad, son un proceso lento que requiere primero una transformación social que ya se dio hace mucho tiempo y por último un colofón legislativo que sí ha requerido su tiempo, pero por fin, gracias al empuje de las familias, de las personas y el acompañamiento del movimiento asociativo, de todas las entidades, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, que nos dedicamos a la discapacidad, por fin lo hemos conseguido, pero como decía, este es el comienzo de un camino mucho más largo. Es curioso, ¿no? Porque en el año 2023, 2024 ya, todo el mundo ve la noticia esta y se queda sorprendido, ¿no? Es verdad que la gente no se estudia la Constitución, a no ser que te hagas una oposición, pero la gente dice, ¿cómo podía estar esta palabra? Y hay cosas, hay muchas más barbaridades en la Constitución, que todo el mundo pide una renovación de la Constitución hace muchos años, pero esto seguía ahí. Efectivamente, y además yo creo que la sorpresa de la gente, yo creo que dice algo muy bueno de nuestra sociedad, es decir, los cambios legislativos siempre van un paso por detrás de los cambios sociales, porque si tú bien lo sabes que llevas mucho tiempo trabajando con las asociaciones que nos dedicamos a la discapacidad y más concretamente con Aspanie, sabes que el término de discapacidad está totalmente integrado en nuestra sociedad. Simplemente, entre comillas, había que reafirmarlo y conjugarlo por fin en nuestra Carta Magna, en nuestro texto fundamental, porque planteaba una situación de total desigualdad. Lo que sí me gustaría decir, ¿sí? Insisto en ello, ya lo he comentado brevemente en la intervención anterior, que esto es un punto de partida. ¿Por qué quiero decir esto? Sí, ahora te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? Adelante, pues entonces si quieres ahora hablamos de ello. Porque yo, hablando con vosotros, ya casi lo de discapacidad ya a la sociedad le resulta incluso ofensivo. Ya se habla de personas con capacidades diferentes, ya se empiezan a utilizar incluso otros términos. Sí, en este sentido, aunque respetamos todos los vocablos que cada persona y cada movimiento asociativo quiere emplear, desde Plena Inclusión a nivel nacional y desde España y Plena Inclusión más concretamente, defendemos el uso del vocablo discapacidad. ¿Por qué? Porque por dos motivos, y ya lo hemos ido sobrevolando a lo largo de la entrevista. Uno, porque es el único vocablo que tiene respaldo legal a nivel internacional, es decir, el término discapacidad es el único que tiene reconocimiento legal a todos los niveles, lo cual quiere decir que es el único que tiene un respaldo, digamos, y por otro lado, muy bien lo comentabas antes, vemos que el término discapacidad, aunque haya otro vocablo, el término discapacidad, por suerte, es el que más asentamiento social tiene. Entonces tenemos que aprovechar esas dos vertientes, tanto la legislativa como la social, para realmente
que eso supone un cambio y una mejora en los derechos de las personas con discapacidad. Siguientes pasos. Sí, los siguientes pasos, pues que esta reforma se lleve a buen término. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta reforma no solo supone un cambio terminológico, que también es muy importante, sino que abre una vía de la obligatoriedad de los poderes públicos a abrir dos vías fundamentales, que lo llevamos trabajando durante mucho tiempo, pero ahora por fin vienen en nuestra Constitución, y son dos vías. La vía de la necesidad de accesibilidad a todos los niveles públicos y la vía de la promoción de la autonomía personal en las personas con discapacidad. Es decir, ya es una obligación constitucional que las políticas de discapacidad promocionen dos cosas: la autonomía y la accesibilidad de las personas con discapacidad a todos los niveles. Por lo tanto, es una reforma de calado que tiene un recorrido muy largo que ahora se tiene que plasmar legislativamente en todas nuestras normas. Me estás hablando a nivel legal, a nivel movimiento asociativo, sí, etcétera. Personalmente. Pues personalmente... Porque la gente que no sufre, por suerte, ningún tipo de discapacidad, lo ve y se alegra y dice, bueno, me han quitado tal, pero bueno, sin más, ¿no? Pero ¿qué supone? O sea, porque yo he estado leyendo entrevistas antes de venir aquí a diferentes personas y bueno, me comentaban que supone muchísimo para ellos, es algo muy importante. Y además, yo tengo la suerte que te lo puedo comentar desde dos perspectivas, desde un punto de vista personal y de un punto de vista profesional. Y ambos en este caso confluyen porque tanto personalmente como profesionalmente es muy duro para una persona con discapacidad tener que leer en documentos oficiales la palabra disminuido, inválido, minusválido, y fíjate si esto es verdad, que a todas las personas que estamos aquí, tú que eres una persona que te mueve en los medios de comunicación, todavía esas palabras nos suenan reconocibles pero nos chocan. ¿Por qué no suenan reconocibles? Porque en muchos documentos oficiales todavía existen esas palabras. Entonces, tanto personalmente como profesionalmente, en mi caso, supone un antes y un después. ¿Por qué? Porque las palabras son importantes. Porque ya no es por uno mismo, sí, sino por la proyección que tiene las demás personas y la sociedad de las personas con discapacidad. Porque si tú dices personas con discapacidad, yo te aseguro que la proyección que tiene la sociedad o una persona de ti es completamente diferente a quien te llama disminuido o otros vocablos que hemos utilizado a lo largo de la historia, mucho más graves. En el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, el vocablo inicial era el vocablo subnormal, que ahora a todos nos suena extraño. Pues ese tipo de cosas, tanto... Eso era legal, eso es legal y tal, pero ese tipo de cosas van calando poco a poco, y lo malo de todo esto es que van, ¿cómo decirlo?, van calando y cuesta mucho cambiarlo. Por eso es una palabra que significa mucho más que una palabra, es todo un concepto vital, en cierta manera. Ya para ir terminando, sí, Juan, ¿qué te parece que Vox haya votado que no? Cada fuerza política es responsable de las decisiones que toma. Desde Aspania y Plena Inclusión, lo único que podemos decir es que abogamos por el entendimiento, la convivencia y por la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Y Juan López qué dice? Yo ahora mismo, con tu permiso, estoy trabajando y abogo por lo mismo, por la igualdad, la inclusión y la responsabilidad de todas las fuerzas políticas en favor de la calidad de vida de todos los españoles. Y ya la última, ¿qué tiene que cambiar en Melilla para mejorar accesibilidad? Pues pasito a pasito estamos trabajando en ello, tanto Aspania como el conjunto de entidades que forman parte de todo. Afortunadamente en esta ciudad sí tenemos el compromiso y la colaboración de todos los poderes públicos, y lo que hace falta es voluntad política y trabajo, y poquito a poco se van consiguiendo cosas. De hecho, la prueba está en que poco a poco vamos avanzando, así que gracias por ello. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir, muchas gracias a Televisión Melilla por venir a nuestra casa, y encantado de recibirlo.
Pues aquí queda la explicación, esta conversación amena sobre algo tan importante que no hemos querido dejarlo pasar y que salga solo en unos titulares. Vamos a hablar con qué supone, ¿no? Más allá de simplemente cambiar un artículo de la Constitución, y ya estamos viendo que el lenguaje es lo que determina un poco a la sociedad y que si todos vamos de la mano y vamos cambiando poco a poco, la sociedad va mejorando, pues mira, ellos se sienten mejor y la sociedad cada vez será mejor. Muchas gracias, de verdad. Adiós.